gobierno de Macri cumple 404 días en el poder y algunos de sus integrantes han sufrido cimbronazos importantes. Atravesado ya un poco más del 27% de la gestión de Mauricio, 5 funcionarios de diferentes ámbitos han dejado su lugar por diferentes motivos. ¿Objetivos incumplidos o búsqueda de oxigenación de las carteras? Aquí va un furioso repaso por los casos de los dirigentes a los que se les pincharon los globos. Cambio en el Nación, se fue Carlos Melconian, llega Javier González Fraga. Melconian ha sido crítico de algunas políticas que ha llevado adelante el gobierno. Hasta ayer Melconian mantuvo reuniones con funcionarios del gobierno. No es que hayan llegado lo que entienden los Superman y qué sé yo, pero hemos encontrado un banco que tenía un estado de abandono comercial. Y bueno, estamos tratando de meterle duro y parejo ahí. González Fraga fue y de alguna manera sigue siendo un tutor de Alfonso Pratgay. Tuit de Alfonso Pratgay. Excelente noticia la designación de Javier González Fraga en el Banco Nación. Adelante, cambiemos. Éxitos. Estuvo al frente del Banco Central en 2 oportunidades, en el año 89, en el año 90 y 91, y además, digamos, participó del equipo que estuvo también al frente del Banco Central en una tercera oportunidad, ya con el gobierno de Néstor Kirchner. Deja su cargo como secretario de Obras Públicas. Chahín, era un anuncio que faltaba oficializarlo, se concretó esta tarde. Desde fines de año que venía el rumor. El presidente de la República ha definido un programa de obra pública de una agresividad impresionante, o agua potable para todos los argentinos, 100%. Esa es la encomienda que tengo del presidente. Por ahora no se conoce el nombre del reemplazante de Daniel Chahín en una secretaría que es clave. Anunció el secretario de Salud, Néstor Pérez Baliños, el tercer funcionario que se va en 20 días. Yo presenté mi renuncia, la puse a disposición porque se estaba trabajando en una reestructuración del Ministerio de Salud. Yo tenía una secretaría que tenía más del 70% del presupuesto. El presidente le pidió la renuncia. La sensación que venimos a traer nosotros es una sensación y una convicción de misión cumplida y que queda todo listo para que el próximo equipo que tome la posta continúe en ese sendero. Alfonso era en economía el único que planteaba que había que tratar de volver a promover el consumo, que había que tratar de mejorar los ingresos porque las compras y el consumo crecía. Se ha definido dividir el Ministerio de Hacienda y Finanzas en 2, el Ministerio de Hacienda, que estará a cargo de Nicolás Dujovne, y el Ministerio de Finanzas, que estará a cargo de Luis Caputo. Sale el mejor ministro de Economía de los próximos 3 años, porque cualquiera de estos va a ser peor. Renunció la que hasta hoy era presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini, dijo que presentaba su dimisión por motivos personales. Nosotros le acusamos de que venía a perjudicar a la compañía y dijo, cuando me pidan que perjudique esta compañía, yo voy a dar un paso a costado y me voy a ir. ¿Qué es lo que hizo? Para nosotros es una torpeza política descomunal. Yo lo evalúo como muy exitoso este año Aerolíneas. Es una decisión política, así como la pusieron, la sacaron. Bueno, más cambios en Cambiemos, Débora, por favor. Sí, bueno, vamos a contar un poquito qué es lo que sucedió. El presidente Mauricio Macri, ante la decisión de reemplazar a Carlos Melconian en el Banco Nación por Javier González Fraga, tuvo una reunión con Melconian de 1 hora y media en el día de hoy. Esta decisión tiene que ver con lo que el presidente había dicho cuando salió Pratgay del gabinete, que tanto Peña como Quintana y Lopetegui, en esta suerte de neologismo del uso del castellano, dijo, son yo, Mauricio Macri. En ese mismo sentido, le comunicaron a Carlos Melconian que dejaba su cargo. Todos sostienen que las diferencias con Carlos Melconian venían desde hace tiempo, fundamentalmente desde el mes de diciembre, cuando Melconian había manifestado algunas discrepancias respecto del tema del endeudamiento, tiene una posición ideológica en materia económica más ortodoxa, él no creía tanto en el gradualismo, sino en la política de shock, en bajar el déficit fiscal de una manera más rápida, y con este mismo argumento de sacarlo a Pratgay de un equipo homogéneo, hoy se produjo el cambio. Igual Fraga hace mucho tiempo que venía pidiendo pista, ¿no? ¿Cómo le va, Mario? ¿Todo bien? Bien. Bueno, a ver, explíqueme un poco en qué situación estamos y cómo ve estos cambios. Bueno, yo creo sinceramente que estos cambios son cambios basados en cuestiones personales, en cierta forma. O sea, obviamente hay matices, pero la idea acá no es cambiar el rumbo, la idea es cambiar a la gente que tenía cierto, no diría disenso, pero sí pensaba un poco diferente. Creo que el presidente quiere tener un equipo mucho más homogéneo.
Y de esta forma lo ha venido más cercano, ¿no? Bueno, sí, que lo responda más directamente. O sea, lo que quiero decir es que yo no veo un cambio de rumbo, sino más bien un cambio personal. A veces las personalidades, ¿no?, también tienen esencia, pero no creo que haya un cambio dramático en lo que estamos observando. La política económica va a seguir en la misma dirección, que creo que es una dirección correcta, pero que ha creado como el error más importante, yo creo, una cantidad de expectativas que no fueron cumplidas, y las expectativas cuando se defraudan en actividad económica es muy importante. Ignacio, buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, sí, un poco en relación con lo que dice Mario, en este sentido Melconian estaba llevando una mala convivencia dentro del gobierno. Creo que los cambios que se deciden hoy no tienen que ver con el rumbo económico, sino con un problema de convivencia. Todo aquel que disiente o que plantea sus diferencias o que tiene aspiraciones políticas tiene que ser apartado del cargo, porque lo que quiere Macri en este momento es conformar un equipo económico. Y con la incorporación de Nicolás Dujovne, lo que hizo en realidad, por ejemplo, fue sumar un asesor, pero no alguien que lleve sus ideas propias o sus iniciativas como para cambiar el rumbo. No, el que manda es Mauricio Macri. Lo mismo que pasaba con Néstor Kirchner, lo mismo que pasaba con Néstor Kirchner, que subestima hoy el cargo de ministro de Hacienda. Justamente lo mismo que hizo Néstor Kirchner a lo largo de su gestión. El tema es, Melconian había planteado muchas diferencias en los últimos años que tienen que ver también con la política del Banco Central, que es justamente lo que muestra que hay un lineamiento que está buscando Macri de parte de sus funcionarios. Hoy Sturzenegger, por ejemplo, es el que más representa la visión de Mauricio Macri sobre la economía. Sí, señora. En realidad no es que Macri se meta en el día a día en el tema económico. Lo que acá ha conformado, por eso la frase que bien recordaba Débora cuando dijo, son mis ojos y mi inteligencia, y se refirió a tres personas: al jefe de gabinete Marcos Peña, a Mario Quintana y a Lopetegui. Y objetivamente hoy en día en la Casa Rosada son los que manejan absolutamente al resto de los ministros, son supraministros. Dujovne se integra a ese equipo sabiendo que esto es así, que él puede plantear un modelo a seguir tal o cual cosa, pero los que resuelven son ellos tres, y en última instancia, si ellos tres no se pusieran de acuerdo, ahí sí intercede Macri, pero le dio una orden muy clara a todos sus ministros y a todos sus colaboradores. Lo mismo pasó con Chahín. Ahora acá tienen que resolver, es una estructura muy vertical con este trípode. Ahora, igual usted tira nombres y la gente lo que quiere saber es qué va a pasar con la economía. Bueno, lo que resuelve este trípode. Mario, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Creo que es una muy buena incorporación la de Javier González Fraga, una suerte de keynesiano desarrollista, una persona que además de la economía en su propia actividad ha estado desde el lado de la producción, por lo tanto creo que suma. ¿Y qué va a pasar con la economía? Bueno, los indicios de la baja de inflación es una buena noticia que ojalá se profundice, y me parece que a partir de esto es donde podemos empezar a encontrar los mecanismos para el crecimiento de la economía. Ahora, ¿y qué economía nos espera, Mario, según su visión, para este 2017? Bueno, yo creo que el 2017 va a ser mejor que el 2016, lo que no es decir mucho, pero es una dirección. En el sentido de que el 2016 tuvimos una recesión, la economía se contrajo y tuvimos muy alta inflación. El año 17 creo que la economía va a crecer, y va a crecer bastante. Hay algunas diferencias entre las estimaciones, pero yo creo que entre 3 y 4%, casi 4% probablemente más probable, es una buena tasa de crecimiento. Eso creo que es importante, porque cuando la economía crece se pueden empezar a resolver algunos de los problemas. Creo que al ser un año de elecciones va a haber algunas distorsiones claras, como siempre hay en los años de elecciones, pero creo que el gobierno va a seguir con la misma senda, tratando de evitar un ajuste fiscal, financiarlo básicamente con deuda. Mañana es un día importante en ese sentido, porque se va a colocar una cantidad importante de deuda. Vamos a ver cómo reacciona el mercado. Creo que esas estrategias van a seguir, y creo que vamos a ver realmente, yo confío mucho en que vamos a ver un volumen importante de inversión, y la inversión es lo que realmente está por detrás de la sostenibilidad de este programa, ¿no? De este proyecto. Vamos a un informe, al próximo informe, muchos temas para hoy.
que habla, ¿se acuerdan cuando ayer ponemos al aire este material que llega de Misiones? Un empleado público, un funcionario público, mejor dicho, que le agradece a la gente haber pagado sus impuestos porque así él se pudo comprar un auto de alta gama. Miren el video, así continúa la historia que de alguna manera resume la chantada argentina. Mirá. Daniela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me acostaron, me pegaron el escrache mal. Te juro, nuestro pueblo, nuestro San Pedrito querido ya, boludo. Qué gente de mierda que tenemos ya. Pasa que tengo un grupo de WhatsApp que son 11 los vagos de San Pedro. Y ahí adentro estaba alguien me acostó porque ayer jodiendo la bola, andaba en un auto de prestado y jodiendo, pues nos mandamos de todo en el grupo, ¿sabes cómo son los grupos de WhatsApp? De video, joda, bla, bla, bla. Yo no tengo ese auto, ni en pedo. Y uno de los vagos me mandó al muere. Le pasó a Ilmo subió al Facebook, ahí empezaron a hacer copias, viralizaron y ahora todo el mundo me escrachó, pero palos míos me dieron. Así que dentro de mi grupo me acostaron, lo que porquería, te juro, una bronca, no sabes cómo estoy. A ver, que esto es el descargo que él hace, obviamente lo filtran de vuelta, pero claro, él le manda a unos amigos y algunos conocidos a un grupo este video. A ver si puedo poner algunas imágenes. Funcionario de Misiones, agradeciendo a la gente que había pagado sus impuestos y así él pudo obtener ese auto que está mostrando. Este regalo de la naturaleza y a ustedes que pagaron los impuestos. Claro. Le agradezco a todos. Esto resume lo que muchos sentimos por, no todos los funcionarios, pero creo que esto le hace muy mal a la política, o de alguna manera le expone. Sí, claro, totalmente, ¿no? Él, bueno, después dijo que era una broma. Lo que a uno lo hace reflexionar respecto de qué significa ingresar en la política para muchos, si es el único modo de ascenso social o económico. Por eso también a veces nos preguntamos por qué se confunde lo público y lo privado, por qué se quemaban urnas en Tucumán o terminaron a las trompadas en muchos cuartos oscuros, porque un cargo de concejal para algunas personas en nuestro país y en el interior sobre todo, es su modo de vida. El tipo que tiene un cargo de concejal sabe que va a tener un sueldo a fin de mes por un periodo de tiempo significativo y lamentablemente es así. Muchos ingresan a la política solamente para ascender en su situación económica y social. Es muy lamentable, pero pasa. Sea una broma, sea de verdad, fue de muy mal gusto, de poco inteligente, de poco sentido común, teniendo la responsabilidad que tiene. Ahora, cuando nosotros vimos el video, nos miramos acá azorados, que no podía ser cierto. Digo, nadie hace eso. Igual hay cosas peores, sí. No, pero digo, nadie dice, gracias a los que pagan los impuestos. Ahora que dice que es un chiste, y sí, da la sensación de que podría ser, le prestaron el auto y quiso, no sé, quiso hacerse el canchero con los amigos, como cuando uno va y ve un auto y saca una foto de un auto, mirá el auto que me compré, viste un Lamborghini y te pusiste al lado, digo, pero es poco inteligente, sea lo que sea, es repudiable, pero digo, cuando escuchamos el video, puede ser cierto que este tipo haga esto, realmente uno no entendía cómo alguien puede hacer semejante pavada, por no decir una mala palabra, digo, entonces dentro de una broma, es más lógico que eso lo haya hecho. Pero lo echaron, ¿no? Igual lo echaron. Si se hizo gracioso con eso, lo echaron. Imaginemos que el vicegobernador lo creyó. Igual no es tan difícil de creer, señor, de ese bromista. Que se fije el tiro. Se cree que es gracioso porque juega con un tema muy sensible como es el tema del impuesto. Pero si hacemos un repaso por Argentina, tenemos muchísimos hijos de funcionarios abusándose del poder, utilización de aviones de gobernaciones, traslado de diarios de los expresidentes a Santa Cruz, $50.000 para llevarle los diarios para que los lean en papel, un intendente que nombró al hijo como ministro de Deportes de su área y cuando le preguntaron qué capacidad tenía el chico y que no sabe lo bien que juega al vóley y el pibe, cosas insólitas donde el Estado se abusa. Así que no fue un ejemplo que la gente dijo, che, qué loco este tipo. ¿Crees que un poco que esto resumen, sea chiste o no, crees que esto un poco resumen el sentimiento que muchos tenemos acerca de muchos funcionarios? ¿O del sistema político en sí mismo? Yo creo que no se llega a entender lo que piensa hoy una persona común. No sé, uno va a un barrio vulnerable, pobre, y la gente la está pasando mal. Hablas con tus vecinos de clase media, laburantes, y están preocupados, hay ansiedad por saber qué va a pasar el 2017, si realmente va a haber algún repunte, si se van a quedar sin trabajo, si no se van. Entonces me parece que nosotros estamos en un momento bisagra donde es muy importante poder darle un valor a la política y los primeros que tenemos esa responsabilidad somos los políticos. Entonces, si los políticos no cuidamos a la política como un elemento transformador en serio de la realidad,
para poder solucionar los problemas reales y concretos. Y hacemos pavadas, digo, y hacemos hacía un chiste, digo, si es un chiste, ¿Es una pavada? no sé si es peor, digo, porque en realidad tiene que ver con la banalización de la política, con una banalización de tu vida diaria que me parece que nos hace mal a todos. Sí, por favor. Pero esto no tiene que ver con la... A ver. No, claro. Yo ¿Cómo que no tiene que ver, Mario? No, al revés. Si en un día como hoy, 18 de enero, pero de 1983, moría Arturo Illia. Entonces, a los jóvenes que le queremos hablar de la política, pongamos esos políticos que también hoy existen, también hoy trabajan, y estigmatizar a la política por este chanta, no me parece. Bueno, sinceramente, habrá muchos políticos chanta, como hay muchos periodistas chanta, como hay muchos médicos chanta, como hay muchos hombres de la empresa chanta. Hoy la Argentina, yo creo que al revés, está dando un vuelco en ese sentido. Venimos de un proceso en donde sí era hasta ofensiva la manera de que muchos funcionarios llevaban adelante la política. Yo creo que hoy, y gracias a la sociedad, gracias a ustedes que nos pusieron en el banquillo de los acusados, y está bien que nos incomoden, que nos critiquen y todo lo más, pero decir que la política es el mecanismo para... Pero hoy también por favor. A ver, esto dispara porque además tiene una cuestión pintoresca, donde este hombre sale a exhibir esta cuestión porque refleja inocente, perfectamente lo que muchos piensan. Viene a reflejar un tema que para la gente, yo no sé si influye en el voto, pero yo creo que sí, le influyó en el voto a Macri. La corrupción ha pasado a ser un tema muy molesto porque se pasan muchas penurias. Entonces la corrupción es un disparador de mucho enojo, furia social, y encima de un voto. Quizás un político no es votado porque lo prefieren por sobre todas las cosas, sino que lo optan que optan por él justamente en base a la corrupción. Y me parece que este es un tema, ¿no? Sí, cuando uno ve las imágenes, Mario, no puede menos que indignarse. No, totalmente. Frente a esto uno reflexiona, ¿qué es lo que percibe la sociedad? Y lo que decía Claudia antes, hay mucha angustia en este momento. Entonces, me parece que los ejemplos, cuando se hablaba si María Eugenia Vidal se tiene que quedar o no, me parece que el tema de los ejemplos personales pesa muchísimo. Yo digo, hay cosas que se ven, como cuando se ve el dinero en la caja de seguridad de Florencia Kirchner, o se ve la gente contando plata. Y hay cosas que no se ven tanto, porque uno dice, bueno, cuando el primo del presidente en una semana aparece ganador en dos obras públicas, una en Córdoba, otra en Buenos Aires, también te pregunta, ¿y esto no será más de lo mismo? Que ahora el primo, por ser... Pero vos tenés razón que el tema está en ver. Yo siempre digo esto, lo que nos pasó a nosotros con las bolsas de López, cuando las revoleaba, fue que vimos ahí lo que muchos decían. Obsceno. Yo de toda la vida que escuchaba que ese hombre, o también con vinculaciones con David, que el rumor estaba. Ahora, cuando vos ves los 9 palos en una bolsa, ahí es cuando tomás conciencia y decís, la mierda. Y para todo el mundo es así. Sí. El ver para creer, ¿no? Pero sí, yo sabés lo que no me gusta, cuando se juega un partido de fútbol con la corrupción. Yo creo que por supuesto que hay que poner la lupa, el tema de Arribas hay que aclararlo, el tema de Centurión fue a la justicia y se aclaró, pero veo mucha gente que en vez de pedir que la justicia aclare, y si Arribas es un delincuente, lo aparten, por más amigo de Macri o de quien sea, tiene que estar o no tiene que estar, pero algunos, para justificar el pellejo de la corrupción del gobierno anterior, se alivian, che, mirá, y nombran cualquier caso, y con eso sienten que hay un alivio, y no podemos justificar la corrupción brutal del gobierno anterior, no podemos justificarlo bien. Comparto con vos, cuando yo me pregunto si no será más de lo mismo, pero yo sé que vos pensás en mi misma sintonía, pero noto que muchos sienten una cuota de alivio. Está bien, pero yo planteaba arriba, 16-1, qué suerte. Porque en una semana, en enero, razón, aparece en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires, en 2 obras, una empresa le da lo que hay que hacer. Si tenés duda, andá y denunciar. A ver, que Lázaro Báez, haceme el favor. Pero lo puse al mismo nivel. Sí, está diciendo más de lo mismo. Pregunta si no será más de lo mismo. Contestame, no es que lo denuncie. La política es dialogar. Y preguntar Lo pregunto para dialogar, no para que te enojes. No, yo no me enojo, pero digo, no digamos más de lo mismo. Porque tiene mucha razón, no podemos comparar. Y por suerte, también en el gobierno anterior, que hubo muchísima corrupción, la sociedad
mira de una manera a los funcionarios que han sido corruptos en el gobierno anterior y mira con otros ojos a muchos funcionarios del gobierno anterior de los cuales nadie sospecha absolutamente nada, no tienen ninguna denuncia y caminan por la calle sin ningún problema. El otro día ustedes trataron el tema de los escraches, yo fui intendente 4 años, camino por la calle, está bien, algunos por ahí me manda algún saludo para mamá que está fallecida, pero bueno. Te mando un beso grande. Ahora, la gente y la sociedad, yo creo que está madurando en términos políticos y distingue. Y nosotros creo que tenemos la responsabilidad, y ustedes como periodistas también la tienen, de no decir tan livianamente todo es lo mismo. Pero no es cierto que la Inglaterra... Mario, por favor. Mario también acá. No estaba, sí, pero es Mario de acá. Sí. Sí, justamente estoy de acuerdo con lo que él dice. No se puede estigmatizar a todos los políticos porque hay políticos corruptos, pero en la misma línea no creamos que tenemos el monopolio de la corrupción en la Argentina. No es, voy a decir, bueno, esto nos ha salido perfecto casi. Bueno, le hemos introducido cambios tecnológicos muy importantes, pero de todas formas es lo que estamos viendo en todo el mundo hoy en día. Es una reacción internacional. Pero en Uruguay no. En Chile tampoco. Bueno, no sé. Y está acá al lado. Bueno, pero eso lo estoy diciendo. Acá al lado están. De acuerdo, pero no, ¿por qué la gente homenajea a un presidente que entró con no me acuerdo, era un Citroën, un Escarabajo, sí. Se fue con eso y da filosofía de vida y es un político que... Hay mejores que nosotros, pero nosotros no somos los peores. No, yo creo que es importante eso. Nosotros tenemos la idea de que hasta el tema de la corrupción vamos a ganar el partido. Yo creo que no es. Yo no dije eso. Sí, por favor. No, me parece que hay un poco de... Creo que disiento un poco con todos, ¿no? Pero hay un poco de sobreactuación y de exageración cuando se trata de un chiste de WhatsApp. Nadie puede dar cuenta de lo que dice en un grupo de WhatsApp. Creo que si todos revisamos lo que escribimos, posiblemente no nos convenga que se lo muestren pero más allá de que sea verdad o mentira, creo que pone pero por eso, más allá de eso, lo que tiene que hacer la política ejemplifica lo que muchos sentimos de muchos funcionarios. Yo creo que hasta el día de hoy la política sigue funcionando con códigos por momentos mafiosos. Y hay mucha gente corrupta, bien, pero no es que todas las personas creo que hay gente que tiene muy buenas intenciones. A este funcionario hay que investigarlo, pero yo creo que estamos discutiendo, Ignacio, creo que estamos discutiendo todo esto porque la justicia no nos da una solución rápida. Bueno, pero también por el tema de los privilegios de la política, o sea, porque no solo es la corrupción. Recién acá se citaba y muy bien la situación económica y social difícil. Hoy conocimos datos del INDEC oficiales, 120.000 puestos de trabajo perdidos en los primeros 9 meses de 2016, caída de la industria por 8 meses consecutivos. Ahora, la gente necesita que los políticos estén cerca, más allá de que es cierto, como la justicia no condena, siempre queda la sospecha. Pero si vos ves que los políticos, olvídate del tema de la corrupción, en una sociedad, en un país con más de 30% de pobreza, tienen tantos privilegios, asesores, viáticos, pasajes gratis, si no los usan se los devuelven en dinero en efectivo, se aumentan las dietas en el Congreso con niveles de aumento de sueldo que no lo tiene ningún trabajador en la Argentina, esos privilegios de la política, choferes. No. Bueno, siempre que lo digo, siempre que lo digo los políticos se enojan, Mario, pero la verdad es así. Y no tiene privilegio un diputado y cualquier diputado, cualquier senador puede tener asesores, choferes, pero los pueden tener 5, no lo podemos tener. Bueno, no pueden tener los pasajes, los choferes. No, y sí, Mario, también te puedo decir, no cobramos aguinaldo, no cobramos antigüedad, no cobramos título, no cobramos nada de todas esas cosas. No es cierto, no hables de los políticos, habrá políticos... La dirigencia política, yo no digo que eso sea corrupción, es el sistema en el que vivimos y a la gente eso la deja de los políticos. ¿Por uno o dos periodistas yo hable de los periodistas? No, pero a ver... Y si no demos nombre y apellido, a ver, ¿cuáles son los funcionarios que nos dan la sensación de ser... Eso tiene que decir, Mario, eso tiene que decir la justicia. No, pero hablemos de los funcionarios de hoy. ¿Cuáles son los funcionarios que te dan la sensación de lo que vimos en pantalla? No, a ver, eso es un Carolina Stanley, hablemos de los ministros. No, el señor Lewis, por ejemplo. Hablemos del ministro de Educación. El señor Lewis me causa bastante... Demos nombre. Lewis me causa bastante. No importa, está protegido y fue a dormir a su casa el presidente de la Nación. No es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo. ¿Qué? ¿Pero qué estamos hablando? Bueno, pero hablamos del abuso de la política. Estamos hablando de ejemplaridad, hagámoslo. No es verdad lo que dijo el presidente, él además de amigo,
y le invitó a una senadora a que vaya a caballo el presidente a ver cómo entra en el lago escondido en las últimas horas. Ahora, pero no es un delito, Carlos. Me parece que estás separando las dos cosas. No importa, estamos hablando de la solidaridad. Son cosas muy distintas. La corrupción es un delito. Y acá en este caso hubo un funcionario que mostraba el video que en definitiva se está autocriminando. Tendrá que ir a explicar a la justicia si es una broma o no. Porque cuando uno va a la justicia le dice, no, fue una broma, bueno, la justicia tiene que investigar. Porque la verdad que si uno dice que cuando comete un delito fue una broma, no quise hacerlo, no es una explicación que la justicia lo puede tomar. Acá este es un mal funcionario y hay funcionarios buenos y funcionarios malos. El funcionario es un servidor público. Tiene que estar para servir a la gente. ¿Para qué funcionario es una joda con no eso, para justamente? Por eso, no tiene que hacerlo de ninguna manera. Esa persona tiene que ser herida, pero aparte tiene que ser investigada por la justicia. ¿Sabes qué? Creo que está en ustedes, que son un poco la renovación, los que vienen un poco más atrás, como usted también. Tienen que ir por más. Me parece que estamos en un momento, yo ya lo decía esto, hay un momento de transición en la política. Algo está cambiando, creo que la sociedad ha cambiado. En esto obviamente nos tiene que acompañar la decisión de mucha gente que tiene muy buenas intenciones, pero la justicia tiene que estar para eso, a la par. Para eso, Santiago, la política tiene una gran oportunidad. La ley de financiamiento de los partidos políticos, proyecto de ley que no se aprobó. Porque si vos transparentás los ingresos que reciben los partidos políticos, probablemente acotás los curros. El punto es que hoy la ley de financiamiento a los partidos políticos parece que no va a salir. Esperemos que la oposición lo apruebe. Para que me voy con la ciudadana. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí. Con la mano en el corazón. Normal, vos sos una persona muy honesta. Normal. Muy honesta. Sí, bien, normal. Muy honesta. Sos Sí. una mujer muy honesta. Todo muy decadente. Me resulta muy decadente. ¿No te da la sensación siempre que el sistema funciona de manera corrupta por No, tongo, lo que dice por arreglo? Débora es clarísimo y no tienen por qué diferenciarlo. Los funcionarios, ¿qué quiere decir esto? Los ministros, los asesores de los ministros, funcionan de la manera que dice Débora. No sé si los diputados y los senadores cuántos tienen, pero cuántos pueden llegar a tener si ese funcionario, o sea, si ese senador y diputado es corrupto. Depende de qué distrito. ¿De qué hable? En la provincia... No, estoy haciendo la diferencia. ¿Querés que te diga? Te lo digo. No, pero ¿Cuántos quizás usted asesores? sea una persona honesta y entonces nada más que utilice los que necesita. Quizás otro tiene al tener la posibilidad. Tenemos menos de Y lo que nada- tenemos mucho menos de lo que necesitamos. En cualquier parlamento del mundo hay equipos técnicos conformados. No, pero ves que la percepción es distinta. Bueno, Por eso está bueno que lo explique. pero no hay que mentir. A ver, la verdad, ustedes son los comunicadores. Adelante. Ustedes, por la historia de este país, son más creíbles que nosotros. Esto también es cierto. Y no todos, Pero bueno, por Todos, eso también sí. ustedes tienen que ser responsables y hablar con la verdad. No se puede decir livianamente tienen 30 asesores. Yo tengo 2 asesores. A ver si está más. claro. Y no puedo tener más. Y necesitaría más. Soy presidente de una comisión Recursos Naturales Ambiente. El trabajo que tenemos es muy importante. Y necesitamos tener gente especializada. Por suerte las universidades nos dan una mano. Por suerte tenemos que estar... Tienen módulos. ¿Cómo? Tienen módulos. No, los módulos no son para todos iguales. ¿Qué son módulos? ¿Cómo que son módulos? ¿Qué son módulos? Funciona ahí, ese funciona de la forma en los que se les paga, ministerios. tienen cantidad que las pueden dividir, no sé si la cantidad, pero son o para uno solo, o en 2, o lo dividen para 3, o para 5, o para 10. No, a ver, tenés la posibilidad de cargos que... ¿Cantidad de cargos o cantidad de Sí, módulos? cantidad de cargos. Yo tengo cantidad de cargos, no tengo módulo. Daniel, ¿Qué ¿sabes? módulo? Es lo mismo así para ¿Cuántos todos. tenés? No, si todos tienen más o menos lo mismo, el que preside una comisión tiene un cargo más que el que no lo tiene. El presidente. También ¿Cuántos presido uno, tenemos uno más, pero yo lo que digo es que... Pero perdón, ¿cuántos son? ¿Trabajan? Asesores, 4. Yo creo que 4. ¿Y cómo es? ¿Con cargos, con módulos? ¿Cómo es? Sí, tenés una cantidad de cargos que vos nombrás, pero pasa que vos tenés, en esos cargos tenés que nombrar a tus asesores y después el personal de administrativo. Por ejemplo, mi secretaria que viene trabajando conmigo ¿En hace un total montón de cuántos tiempo. empleados tenés? 6. ¿Y él tiene 2? No, yo tengo 2 asesores, me preguntó. Además, 2 empleados. Sí. 2 empleados. Un secretario que está todo el día, mañana y tarde trabaja. Mañana y tarde trabaja y muchísimo. Y gana sueldos muy por debajo de todo lo que ustedes imaginan los empleados y los asesores que trabajan en la Cámara de Diputados. Perdón, también Y los pongámonos, sueldos de los pongámonos diputados, de ¿querés que acuerdo. te diga mi sueldo? Yo te doy Pongámonos otro de acuerdo problema. porque no se arregla un 79.500 país pesos. cortando el café y dejando de pagar los diarios. Me parece que después de... Eso es verdad. porque algunos minimizan la corrupción y me parece que tenemos la corrupción que nos tapó y después tenemos cosas que están mal. Yo creo, Mario, también, con todo respeto, que uno tiene que tener un certificado de buena conducta en todos los Totalmente. sentidos. Si se van no sé cuántos senadores y diputados el día que hay elecciones, Clinton, Trump,
sin sentido, porque que vayan diputados y senadores argentinos al Pepe, gastando dinero nuestros vedores de no sé qué, a ir a comprar un teléfono y estar ahí y decir estuvimos. Son cosas que hay que recortar, pero hay que ponerse de acuerdo en el criterio, porque después cuando vemos que cambia la gestión en el Senado y Michetti reemplaza el delirio de vudú y tocan a 10 o a 12 personas, todos ponen el grito en el cielo. Pero hay que transparentar. ¿Cuántos empleados tiene cada uno? ¿Cuánto gasta cada uno? 4 años de diputado. ¿Cuánta gente trabaja en la biblioteca? ¿Cuánta gente trabaja en la imprenta? La tarea de un legislador abarca montones de temas. Por eso digo, cuando hablamos de los asesores, no es que uno, por ejemplo, tiene una comisión y toca ese tema solamente la comisión. Nosotros intervenimos en un montón de comisiones y por lo tanto es necesario tener algunos especialistas para que nos asesoren. No nos alcanza con 1 o 2 personas. Claramente, cuando uno tiene que estudiar una ley como la extinción de dominio, tiene que estudiar una ley tan diferente como podría ser la ley de los humedales, tan diferentes, por supuesto que no alcanza con una persona porque no hay un especialista multifunción. Para que sé que lo tengo Mario acá, ¿cómo se hace con un Estado tan pesado? Claro, bueno, el problema del tamaño del Estado es un problema muy serio, porque en realidad es muy difícil poder balancear los presupuestos cuando tenés ese tamaño del Estado. Ahora, el Estado crece y ha crecido por una dinámica interna. Es mucho más fácil hacerlo crecer que hacerlo, que reducirlo, ¿no es cierto? Y vos no ganás ningún punto reduciendo el tamaño del Estado. Pero la verdad es que no necesariamente un Estado grande es ineficiente. Un punto electoral. Claro, sí. Pero no es cierto de que solamente el tamaño te determina la eficiencia. En los países escandinavos, por ejemplo, el Estado es inmenso y sin embargo son bastante eficientes. O sea, es también el tema de los incentivos que vos tenés. Si los incentivos son muy perversos, obviamente no vas a poder con un Estado grande crecer a la velocidad que necesitas. Sí, Lourdes. Sí, no, la verdad que yo cuando hablaban del tema de corrupción, primero se asombran porque este funcionario saca a la luz que tiene un auto de alta gama, cuando el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, también ostentaba sus viajes en aviones privados, en yates también. Y él lo decía abiertamente y le encantaba mostrarlo. Fue, digamos, el primer funcionario que reconoció coimas durante la gestión kirchnerista. Ahora, nos asombramos ¿para qué nombraste la palabra coima? Hace un punto ahí porque me diste la palabra justo, porque Aníbal habla de coimas, ¿no? Habló de coimas. Aníbal habló de coimas y dijo, recibir coimas no es lo mismo que robar. Lo analizamos, mirá. A veces buscan generar humor. El presidente es más vago que puñado de rock, Otras, originar una pelea. Cristina es el único líder que existe en la Argentina. Pero todas coinciden en algo. No hay excepción. Todas son polémicas. Ellas se hacen llamar anivaladas. El ex jefe de gabinete de Cristina arrancó el 2017 con todo. Como acostumbra hacer, abrió la boca y generó polvareda con una reflexión muy controversial. Una más que se suma a su extenso prontuario. Revista Noticias. El sincericidio de Aníbal Fernández. Lo de José López es un balde de mierda que nos salpica a todos. Pero te voy a hacer una aclaración. Esa plata no es robada, es de la coima. Y cuando coimeas hay uno que cobra, que en este caso está preso, y otro que la pone, y que todavía no lo conocemos. Soy opositor acérrimo de este gobierno. ¿Sabes a qué vino Languren? Hace sus negocios. No se fue nunca de ayer, no te lo compres eso, ¿eh? ¿Vienen al gobierno a prestar un servicio para la patria? No, vienen a juntarla para su grupo de pertenencia. La gobernadora es un inútil, yo no tengo forma de calificarlo de otra manera. Es horrible. Yo quiero enfrentar al gobierno de este presidente, que me parece una catástrofe la que está produciendo la clase media, que muchos de ellos vieron o participaron de la juerga de la yegua a Cristina, todo ese tipo de cosas. Hoy sabes cómo deben estar extrañando a la yegua. Yo lo escuchaba a este traidor basura de Domínguez. Hay que hacer un frente, inclusive con Cristina, como si hiciera un gesto de Cristina, un alcahuete superlativo que decía patroncita. Cuando lo veo a Bocio, a mí me da vergüenza escucharlo a este pibe. Se tienen que medir con lo que es el tipo, ¿no? Vale un pedo, listo, ya está. No tengo que estar discutiendo toda mi vida por un tipo que fue un alcahuete. Me reía hoy porque decía, el jefe de gabinete cruzó a Cristina.
El jefe de gabinete no se anima a cruzar la calle con Cristina. Y si se sentara a un escritorio con Cristina a tener que discutir algo, se hace caca encima. Funcionarios que han sido corruptos, que lo paguen. Es inevitable saber que la mierda te salpica. Pero después, cuando lo miras con mucho detenimiento, yo no me quedé con nada. Lo de José López es un balde de mierda que nos salpica a todos. Esa plata no es robada, es de la coima. Qué palabra, ¿no? Bueno, la verdad que es abogado el tipo, es que quiere marcar una diferencia que desde lo político no tiene diferencia. Coima o robo, ahí fuera del derecho penal es lo mismo. Ahora si va a la minucia del derecho penal, por supuesto, la coima no es lo mismo que el robo. La verdad lo que quiere decir es que es un delito de doble vía, ¿no? Está bien, estamos todos de acuerdo, que en la coima hay alguien que cobra y alguien que paga y los dos cometen un ilícito. Ahora, a mí la forma de hacer política de Aníbal Fernández me parece que está agotada, justamente por esa razón perdió burro, alcahuete, traidor, todos los insultos que acabamos de escuchar en el informe. Él dice, yo no tengo nada que explicar. Bueno, la verdad que está en varias causas nombrado y me parece que sí tiene que dar explicaciones. Hoy se cumplen 2 años de la muerte del fiscal Nisman, por ejemplo, y se habla de quienes fueron los que armaron un poco toda la pantomima del encubrimiento, lo dijo hoy la viuda Arroyo Salgado, entre los que está mencionado, para salir simplemente a ensuciar al fiscal. Entonces me parece que este modo de hacer política con el agravio y el insulto está agotado, realmente. Sí, cuando hablamos al principio del equipo de Mauricio Macri, la homogeneidad, uno puede lograr cierta homogeneidad de una manera elegante, aunque también signifique dejar de lado las diferencias, y las diferencias se tienen que conocer. Pero esto es el peor mensaje que podemos tener. Lo de Aníbal Fernández es el peor mensaje porque asusta a la gente. En un momento donde hablamos de la angustia, esto asusta. Alguien que insulta a propios y ajenos y no hay nadie bueno, da un mensaje no solamente de no credibilidad en cualquier tipo de dirigencia. Con esto terminás no creyendo ni en el dirigente del club de fútbol de tu hijo, porque pones a todo el mundo bajo sospecha. No solamente terminás en eso, sino que terminás vos teniendo miedo a perder el trabajo, a no votar al tipo que te manda, en fin. Generar miedo en este momento de la sociedad donde se sabe que va a ser un año difícil. Mario lo decía, va a ser mejor que el año pasado, pero no va a ser un año de rosa, va a ser un año muy difícil. Creo que el miedo es peligrosísimo. Y este hombre quiere meter miedo. Es fuerte lo que decís. Vos decís que están intentando meter miedo, ¿para qué? Pues yo creo ¿Cuál es el objetivo? Me parece que hay un conjunto de cosas. Primero, que hay un hábito de meter miedo porque el poder a muchos los acostumbró a mandonear. Eso te da impunidad. Y segundo, que él tiene miedo de terminar preso. Sin embargo, vos metés miedo cuando sentís miedo. Aníbal Fernández es bastante pícaro en todo caso, y yo recuerdo que, por ejemplo, las presentaciones de sus libros y demás tenían una audiencia muy grande, con lo cual, en algún sentido, sectores de la argentinidad porteña y todo simpatiza con este estilo. Él convocaba mucha juventud kirchnerista, por ejemplo, y me llama la atención que la justicia todavía no ha podido dar con nada de él. Él tiene mucha llegada también afuera. Pero estratégicamente, políticamente hablando, por favor, estratégicamente hablando y políticamente hablando, ¿le suma o no le suma al kirchnerismo en este momento a Cristina? ¿Le suma o no le suma esta declaración? Lo que pasa es que él es más, tiene conceptos y su forma es quizás menos antigua que Guillermo Moreno. Quizás Guillermo Moreno tiene un planteo económico que puede ser más sólido, representando sectores del peronismo clásico, con esto de la defensa que hizo de la industria nacional y todo lo que veíamos ayer en la filmación, pero Aníbal Fernández tiene un discurso que llega a los jóvenes. Sí. Estamos mezclando todo, Recién decían que está nombrado en varias causas, que es cierto, nombrado. La causa Cunita no está. Que la justicia, la causa Cunita no está nombrada. No ha podido dar con nada. Digo, para que aclaremos un poco, que la justicia no ha podido dar con nada. Dar con nada no. La justicia todavía no ha tenido elementos suficientes como para tenerlo seriamente involucrado en algo. Y a muchos les molesta, como decía ella, es cierto. Está para todos, está procesado en Cunita, está por eso ser elevado en está siendo investigado. Digo que no es que no hay elementos. La justicia, él obviamente cada vez que ha ido a la justicia, el año pasado, nosotros los periodistas que estamos en Comodoro Pi todos los días hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Él siempre que se defiende obviamente de esta manera, tratando de dar vuelta a las cosas, pero él no es que no hay elementos en la justicia. La causa Cunitas está a punto de ser elevada a juicio oral, donde él está procesado. La causa Fútbol para Todos, él también está procesado.
y en otras tantas causas que también aparecen. A ver, sí. Lo que digo es que Aníbal Fernández, vivo. como con Moreno, que bien lo decía Natalia, pues no coincidir con las formas, con algunas expresiones, pero es un tipo muy inteligente que sabe mucho, que tiene décadas de política, que no sé si suma o resto al kirchnerismo. Dentro del mundo kirchnerista es muy respetado, es un compañero y además es tipo que ha dejado la vida por el proyecto. Ahora, no sé si suma el voto para fue el causante de la derrota electoral. Voto al no lo defiendas, Bancatelli, por tu bien. Por tu bien, no lo aparte deja que yo defienda lo que yo creo. No defendés a Macri y yo defiendo lo que yo quiero, ¿está claro? No lo defiendas. Y digo que también no suma, estás escuchando lo que estoy diciendo. Tal vez no suma votos del mundo no kirchnerista o del mundo que a Macri le suma. Indeciso, por eso está claro que no suma votos, perdió la elección. A mí me dicen. Indigna la política, estas son las cosas que indignan a la política, ¿ves? Lo decía muy bien. La forma, la falta de educación. Hay jóvenes que escuchan, y es indignante realmente. Estos no son mensajes para entusiasmar a la gente con la política. En eso sí le doy la razón de lo que ustedes decían antes en relación a los políticos. Y no porque sea kirchnerista o no kirchnerista, porque lo digo por cualquiera, en cualquier partido que esté. Hay formas, hay maneras de debatir, de disentir, pero no revolear, acusar a su propio compañero. Hace lo mismo. A su propio, ¿Quién lo insulta, agrede? ¿Cómo que no? ¿No les molestan las formas de Lilita? Por favor, está hablando de Lilita. Porque era lo que quería decir. Comparar la Lilita con Aníbal Fernández, realmente, Bancatelli, yo en general trato de no indignarme con nada, en general. Trato de reflexionar. A mí hay una cuestión que sí me parece que es muy importante para hacer eje de lo que decía recién Aníbal y para poder reflexionar, que es esta idea que está, me parece, en algunos sectores del kirchnerismo, de compañeros queridos y que yo creo que están muy confundidos, que es la idea de una clase media que se equivocó, a la que hay que ir a decirle: te equivocaste, te vas a dar cuenta, qué suerte. Ahora, con todo esto que están sufriendo, con todo esto, con todos los errores que está cometiendo el gobierno, van a descubrir que se equivocaron y entonces volvemos. Digo, me parece que eso es lo que está en el centro de la idea que está planteando Aníbal. Y me parece que esa es la idea que es interesante discutir, digo, sobre todo desde el peronismo. Nosotros no creemos en esa forma de discutir con los porteños ni con ningún argentino. Nosotros creemos que las personas que votaron a Macri o que votaron a Massa lo hicieron porque tenían aspiraciones que nosotros en un momento determinado no pudimos entender, no pudimos interpretar, y por errores que hemos cometido y por cuestiones que nos toca a nosotros reflexionar, porque la gente en general no se anda equivocando por la vida, la gente decide por algo. Con todo respeto, Claudia, búsquense otro vocero, pues justamente no es la persona indicada para decir justamente que alguien se equivocó. Justamente creo que Aníbal Fernández representa a los que dicen que realmente no nos equivocamos en haber votado a María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No es el vocero, es más. Después habrá que ver si cometió delitos o no cometió delitos. Eso es otra historia. Pero la realidad es que nos dejó un legado de la política de general, el amigo enemigo, tan grave que nos va a costar años poder revertir esa situación. Y Aníbal Fernández, Guillermo Moreno y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fueron justamente los adalides de generar esta grieta tan terrible en la sociedad. Fíjate, Daniel, Cambiemos venía a cambiar esta política de amigo y la venimos cambiando. ¿Vos te parece? ¿Lo escuchaste alguna vez al jefe de gabinete, a Marcos Peña o al presidente Macri hacer declaraciones como esta? Nunca, jamás. Justamente lo que bajamos, no, yo no me enojo, digo. Pero me parece que hay que discutir. Se están equivocando con el vocero que eligen. La forma de cambiar es discutir de otra manera, no discutir a Roberto. No, yo quería decir que en una época Aníbal Fernández era un tipo divertido, pero yo creo que las declaraciones estas son ofensivas. Es decir, ¿cuántas veces dijo balde de mierda? Por lo menos 10. Realmente, a mí me parece que eso refleja cierto grado de desesperación, en el sentido de que no logran entender muchos de gente como él y sus compañeros, no logran entender realmente cómo es posible que hayan perdido. No lo logran entender y están buscando explicaciones que no son ni lógicas ni verdaderas, ¿no? Pero la verdad también es que
el legado que quedó del gobierno kirchnerista ha sido muy negativo, no solamente por el tema de la corrupción. Nosotros nos concentramos en eso porque es una cuestión gráfica, pero ha sido muy negativo desde el punto de vista de la estructura económica. Dejaron unos desequilibrios que no eran posibles corregirlos en un año. El error del gobierno actual fue hacer creer a la gente que se podía corregir en un año, pero no se podían corregir en un año, porque eran desequilibrios de una tremenda magnitud. Y eso yo creo que y ha dejado un legado de pobreza y una estructura difícil de corregir, que yo creo que es mucho más importante que el tema de la corrupción. Yo no estoy minimizando lo de la corrupción, pero ese no es el punto central que yo creo que es el problema. Sí. No, lo que muestra un poco es la poca conciencia de la administración del dinero público que tenía el kirchnerismo. Porque detrás de una coima sí hay un robo, porque con eso estás impidiendo que compitan los proveedores del Estado. O sea, cuando compiten los proveedores del Estado, siempre el Estado puede acceder a un precio mucho más bajo por hacer sus obras. Bueno, justamente lo que la coima hace desaparecer esa competencia y el Estado termina pagando un costo mayor. O sea que hay de alguna manera una transferencia del Estado a ese funcionario que está cobrando la coima. Sí, se olvidan de un dato, ¿no? Me parece que hay que tener muy en cuenta. Una cosa es cuando uno tiene unos cargos porque lo designan, ministro del Interior, ministro de Justicia. Una cosa cuando vas a la urna y la gente te dice que no. Aníbal Fernández, la gente le dijo que no a la provincia de Buenos Aires, cuestionado por su propio contrincante Julián Domínguez, que dice que Fernández le robó la elección. Sería bueno que Domínguez también lo pruebe, porque si no queda un halo. Pero si vos vas a la provincia de Buenos Aires, histórica peronista, y perdés con María Eugenia Vidal, que hoy es la gobernadora de los 54 puntos, pero era una chica que con mucho entusiasmo comenzó a caminar la provincia. Que el propio Aníbal subestimaba. Nadie creía que podía ganar. El señor Aníbal Fernández la destrató como mujer y como política. La urna es la que califica, y la gente en Buenos Aires, Aníbal Fernández lo sacó de circulación. Esa es la realidad, le guste o no le guste a él, ¿no? Esa es la verdad. Además, la corrupción también es generada con los mecanismos. O sea, un funcionario tiene mecanismos para generar ventanillas donde te morís en ellos. Entonces yo creo que Aníbal es muy astuto, muy hábil, por eso él se ampara en que el tema es de dos, porque de alguna manera quiere explicar que es un sistema. Ahora, ¿hay adicción al poder? No, a ver, yo no entiendo por qué dicen que es vivo, que es inteligente. A ver, es la antítesis del político que tiene aspiraciones muy hábil, de convocar. Es vivo. Eso no es un valor positivo, pero a ver, si un político en su vida se plantea obtener cargos para conducir, este hombre espanta. A ver, a algunos de los que estamos acá les resulta atractivo. Ahora, pero recordá que estuvo tantos años en el poder. Y Brancatelli lo vota Aníbal Fernández. Entonces, no sé dónde plantean que es un político inteligente. Esta es la antipolítica. Esto es lo que la gente no quiere más. Este es el cambio que está produciendo la sociedad. Y no lo digo por Cambiemos, ni lo digo por el oficialismo. Lo quiere en el peronismo, lo quiere en todas las fuerzas políticas. Pero lo que quiere es el diálogo, hay como una adicción, después una abstinencia. Mario, en un país normal, un tipo que pierde... Por favor, hice una pregunta. Después se transforma como una adicción al poder y hay cierta abstinencia después. Este tiene abstinencia de la verborragia, tiene abstinencia de la palabra. Pero no lo digo por Aníbal Fernández, lo digo en general. Pero en los países más normales que el nuestro, cuando los políticos dejan sus cargos, habitualmente se dedican o a la función privada o a dar conferencias por el mundo, no siguen rosqueando políticamente como hacen en la Argentina, queriendo todo el tiempo estar en el centro de la escena o cuestionando al gobierno que asume, incluso siendo de su propio color político. Otra vez generalizás. Fíjate lo que pasa con Cristina, fíjate lo que pasa con... Bueno, fíjate lo que pasa conmigo, ¿qué querés que te diga? No me gusta ponerme como ejemplo. Yo 4 años intendente no me fui nunca de vacaciones, ya que les importaba tanto el tema de las vacaciones. Ahora voy a la costa argentina, si Dios quiere, 10 días. Pero bueno, ¿por qué hablamos que los políticos argentinos tenemos adicción? Hay muchos políticos argentinos. Caballo sigue dando cátedra de economía. López Murphy también. Bueno, pero la actividad privada. ¿Está mal eso? Bueno, a mí me parece que hay un momento en el que uno, de acuerdo a la trayectoria que ha tenido, aún habiendo sido exitosa, tiene que dejar paso a la... Mira, Mario, les voy a decir algo. A mí que una expresidente, te haya gustado o no, con tanto tiempo en el poder como Cristina, viaje al exterior y haga declaraciones tan fuertes... En contra de la Argentina. Te puede gustar una carta a la ONU. Sí, por eso, digamos, no es un dato. La renovación en la política yo creo que el problema de la llamada clase política es que sienten, y esto sí lo generalizo, sienten la pertenencia a una casta diferente, que es muy distinto a... Bueno, perdóname, Mario, déjame terminar.
Porque Sí, también terminá, ciertas expresiones tuyas parece que fueras el eje del programa. No. Entonces, deja hablar y mirá y escuchá con atención también. Yo te escucho muchísimo. Además, sabes que te respeto mucho. Te estoy escuchando. Sí. Entonces, yo creo que sienten que son una casta. ¿Y por qué? Porque hay un plan A, que es el plan público, y después, en general, en la política, suele haber una parte que es el código reservado, que es el de pertenencia. Entonces, lo que pasa es que se vuelven a llamar los políticos que conocen el plan B. La idea es lo que decía Daniel, el servidor público cumple una función, termina, tiene que hacer rendición de cuentas, informe de actividad y después volver a la actividad que tenía previamente o una nueva. Pero la reelección Todavía definida. Menem quiere presentarse nuevamente a un cargo parlamentario. Para un minuto que nos contestó en Twitter Aníbal Fernández Haber, obviamente como son todas las voces, vamos a poner su tweet. A ver, intratables, vocación por opinar sin saber, Campolongo, anoche lo expliqué para burros, presten atención, vocero adecuado, preso, Giles. Bueno, ¿qué dijo Campolongo? A ver. De Giles sigue agrediendo, ¿viste? Sigue agrediendo. ¿Qué dijo Campolongo? Sigue con agresión. Él es el Gil. No sé qué. ¿Qué dijiste, Campolongo? ¿Qué dijo burro? Dije que desde el punto de vista jurídico podrá establecer la diferencia, por supuesto, en lo que está alegando. En la coima hace falta dos. Al menos dos partes. El robo tiene distintas tipificaciones. Entonces, desde el punto de vista jurídico podrá hacer la diferenciación. Sí. Desde el punto de vista político, están muy pegados y no son primos hermanos. Pero para mí, que soy Pero una aparte, burra, a ver. para Aníbal, que La yo soy ciudadana. una rubia burra, para mí es lo mismo. Aníbal, ¿dónde estás? Ahí está ¿Dónde tu cámara. estás? Escribirle otro tweet, por Es favor. lo mismo. Y él perdió porque sus palabras y su forma de comunicarse también estuvo acompañada de acciones. Es histriónico, eso se ve que, como dice Natalia, lo siguen los chicos y la gente joven sigue cuando alguien tiene un poco de carisma. Él algo tiene porque Es que sabe es hablar, muy declarante. sabe, Sí. lo traes acá, te rinde un montón, es bárbaro. Ahora hay que ver cómo las acciones, si todo lo que dice también es apoyado por ciertas situaciones no tan lícitas. Sí. No, a mí lo que me parece es que, sinceramente, la política tiene que tener necesariamente una renovación, aún si fuiste exitoso en tu gestión. Más aún, si en tu gestión no solamente no fuiste exitoso, sino que tenés a causas pendientes en la justicia. Yo recién, apoyando un poco lo que decía Eduardo Anguita, citaba el ejemplo de Carlos Menem, que quiere presentarse nuevamente a un cargo electoral en el Congreso, teniendo en cuenta que, la verdad, en la causa en la que está condenado por el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia, está condenado a 7 años, claro, no está firme porque la justicia argentina tarda 14 años, 20 años, prescriben las causas, pero realmente que usen el Congreso para buscar fueros, no generalizo, pero los casos existen. Me parece que el tema de la renovación, coincidimos, y me parece que nosotros hemos tomado una decisión política en la provincia de Buenos Aires que ha sido fundamental, que es limitar las reelecciones de los intendentes, Eso- algo que no eso se está hizo, muy bien. y tenemos a intendentes hace 20 años. Es una gran decisión de la gobernación. Me parece que ha sido una decisión importante. Nadie es más de 2 Y respecto a lo de Aníbal, quiero decir una cosa. Coimear puede ser distinto al delito a robar, pero los dos son delitos y por lo tanto tiene que ser juzgados y si se encuentra que es un delito tiene que ser condenado por la justicia. Por lo tanto, hacer una división si es un delito determinado o el otro, Es los un dos son sofisma. delitos, A ver, y los dos tienen que ver con el mal uso de Pero los fondos confundamos, públicos. Santiago, yo quisiera aclarar acá con mis compañeros. Ojo, una cosa es la reelección indefinida en cargos ejecutivos. En Estados Unidos de América, los senadores, por ejemplo, están varios periodos, pero son formas distintas y equilibrios distintos. Por eso diría, sí, yo estoy totalmente de acuerdo y lo sumo a lo gremial, lo sumo a todo. Pero me parece que a lo mejor en el ámbito parlamentario se puede conjugar o pensar de una manera Lo que pasa distinta. es que acá tenemos aguantaderos. Hay senadores vitalicios. Tenemos en Italia. aguantaderos, Carlos. Senadores vitalicios. Insisto con lo mismo y a ver si puedo hablar 30 segundos. Digo, coincido, para mí coima es un hecho delictivo, hay que repudiar y no... Es lo mismo, muchachos, basta. La coima está mal, ¿está claro? Estoy en desacuerdo muchas veces con la forma de expresarse que tiene Aníbal. Es tan inteligente, para mí es un cuadro político que si quizás sus declaraciones las hiciera de otra forma, llegaría mucha más gente. Perfecto. Dicho esto, a mí me da risa cuando Barletta, radical de Santa Fe, minimiza y ataca
a un tipo que, o subestima a un tipo que fue, lo decimos acá, ministro de Producción, ministro del Interior, ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, senador de la Nación, fue secretario general de la Presidencia, fue jefe de gabinete. ¿Y cuando lo tuvieron que votar, qué pasó? Poder, ¿Y cuando lo tuvieron que votar, qué pasó? La urna. No podés dudar la trayectoria política. La urna. Podemos estar, está bien, perdí la elección. Yo te puedo nombrar ministro de Educación. Hicimos la crítica necesaria, se equivocó en un montón, será investigado por la justicia. Subestimar que es un político que no existe, que no sabe construir, construyó política. ¿Se equivocó? Tal vez se equivocó. Tendrá que ser investigado, se equivocado. Dudar de Aníbal Fernández como cuadro político es de una ignorancia política que así es donde está, digo, Barletta ignorando o ninguneando a Aníbal Fernández. Barletta, ignorante que no existía políticamente, que no sabía construir. Pero hoy después una derrota cualquiera. Pero perdón, la política puede ganar y puede perder. No, pero Santiago, una cosa. Puede ganar y puede perder. Cualquier derrota, Diego. Sí, a ver, las interpretaciones le hacen. No, ahora actúa también. Sí, lo que pasa es que está practicando porque él va a ser candidato. Me encantaría un mano a mano de Barletta con Aníbal. Es fantástico. Yo, a ver, lo único que digo es que en este momento lo que demuestra Aníbal Fernández es la antipolítica, lo que la gente no quiere. Tendrá su trayectoria, la habrá logrado, vaya a saber cómo. No me consta que haya sido con buenas herramientas, escuchándolo y viendo lo que es hoy Aníbal Fernández, pero bueno, allá. Y si hay gente que le gusta a Aníbal Fernández, me parece, y lo respeto, yo digo lo que pienso, y lo que yo pienso es que Aníbal Fernández hoy por hoy no le suma nada a nadie. A Macri. Ni a él, sí, o en todo caso suma a la oposición, no suma al peronismo o a la reconstrucción de la oposición, que tiene que hacerlo. Bueno, en minutos nos metemos ya con, obviamente, 2 años de la muerte de Nisman, todo lo que ha pasado hoy, lo que sucedió ese día, lo que pasó la noche previa en este programa también. Todos nos acordábamos qué pasó, ¿no? Sí. Momentos previos, cómo lo vivimos, cómo nos choqueó a todos. Y qué pasa con respecto a una muerte con muchas dudas. Una deuda, iba a decir, sí, deuda de la justicia, ¿no? Vamos a ver antes de eso un informe que tiene que ver con un escándalo en OSDE por evasión, una denuncia tremenda y se pide la intervención estatal. Mirá. Guerra entre prepagas. Millones en juego. Grave denuncia de Swiss Medical a OSDE. La obra social de ejecutivos fue acusada de defraudación al Estado durante casi 20 años y podría haber muchos funcionarios de diferentes gestiones involucrados. La empresa Swiss Medical está denunciando a su principal competidora, hablamos de OSDE, por evasión impositiva. Ha hecho una presentación ante la justicia, está hablando de evasión por una suma altísima, 16.000 millones de pesos. Diario La Nación. Claudio Velocopit, el número 1 de Swiss Medical, no anduvo con vueltas. Convocó a un puñado de medios y acusó: estamos frente a la estafa al sistema de salud más importante de la historia. Sería una evasión que se dio de las últimas 2 décadas. Es una denuncia que hace el señor Velocopit en la Superintendencia de Salud hace 10 días. Cosa bastante extraña, por cierto, porque fíjese que hay un proceso judicial abierto por la Superintendencia de Salud con fecha 98. Dentro de esta denuncia asegura Swiss Medical que hay una participación, una connivencia con funcionarios. Está pidiendo, entre otras cosas, lo que es la intervención estatal. Es un juicio que lleva ya muchísimos años. Primero, no sabemos cuánto es la deuda. Segundo, no hay sentencia judicial. Bueno, ¿qué pasó, por favor? Bueno, aquí hay una situación donde Swiss Medical hace una presentación ante la justicia diciendo que en este caso, una empresa que es contendiente porque pertenece al mismo rubro, tiene una evasión. Pero nada más y nada más que las prepagas. Claro, una evasión histórica que ronda los 16.000 millones de pesos. Y habla de un periodo de muchísimos años donde Swiss Medical pide, entre otras cosas, no solamente la intervención de la justicia y va a un juicio con esto, diciendo que tendrían que pagar inmediatamente este dinero, en el caso de la competidora, sino que afirma que tuvo que haber existido una connivencia, una falta de observación, un correr los controles de muchos gobiernos que permitieron durante casi una década o más generar y abultar una deuda de aporte de más de 16.000 millones de pesos. Más de 20 años.
Ahora, hay una diferencia, porque en realidad Swiss Medical lo que se queja, más allá de la denuncia que efectuó, es que recordemos que OSDE tiene una diferencia importante con Swiss Medical. Es una obra social, tiene el comportamiento de obra social, con lo cual recibe aportes. La evasión resulta de esos aportes que por ahí vos no hiciste, no el individuo, sino las empresas. Y claramente tenés que tener cierta convivencia de los funcionarios que tienen que controlar. Es una guerra comercial. Sí, claro, bueno, la respuesta de OSDE respecto primero de la cifra, ellos desmienten que sean 16.000 millones de pesos, hablan de una cifra mucho menor de 1.600 millones, y lo que están argumentando es que simplemente que detrás de estas denuncias lo que hay es una guerra o de competencia entre empresas del mismo rubro. Bueno, será la justicia la que tendrá que demostrarlo dirimirlo rápidamente. Sí, aparte con esa cifra me parece que debe ser fácil de demostrar, ¿no? Por favor. Bueno, ya tengo mis invitados. Está Waldo por un lado, gracias por venir, Waldo. Y por otro lado está el fiscal Germán Moldes. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, mejor dicho? Bien, muy bien. ¿Cómo le va, fiscal? ¿Bien? Bien, muy Gracias por estar con nosotros. 2 años pasaron, 2 años. Y todavía los argentinos, o a los argentinos nos deben una respuesta. Aquí está el informe. Nisman, 2 años, mirá.